Cordial saludo. Soy Juan Felipe Montoya, profesor de la asignatura Fenómenos de Transporte 2, dictada en el Departamento de Ingeniería de Materiales de la Universidad de Antioquia. En este video tutorial discutiremos algunos conceptos básicos relacionados con transferencia de calor. La primera pregunta que habría que responder es ¿qué es transporte o transferencia de calor? En el capítulo 1, página 2 del libro de Incropera, encontramos una definición resumida, y es que transferencia de calor es la energía en tránsito debido a una diferencia de temperaturas. Es decir, siempre que exista un gradiente de temperaturas dentro de un cuerpo o entre cuerpos diferentes, existirá transferencia de calor. ¿Esto cómo se relaciona con la termodinámica? Recordemos que la primera ley de la termodinámica nos dice que dos formas de transferir energía son calor y trabajo. Cuando en un determinado sistema se transfiere energía en forma de calor y trabajo, entonces hay un cambio en el estado del sistema y ese cambio se refleja como un delta de energía interna. La termodinámica nos permite entonces saber la cantidad de calor que se transfiere en un proceso, pero no nos permite conocer la velocidad a la que se transfiere calor, ni nos permite saber cuáles son los modos de transferencia de calor. Para mirar esquemáticamente lo que hemos discutido, vemos que cuando hay un cambio de estado en un sistema, se pasa desde un estado 1 o un punto 1 hasta un estado 2 o un punto 2 determinado. El punto 1 tiene determinadas propiedades, determinada temperatura, energía interna, etc. El punto 2 tiene determinadas propiedades y la termodinámica nos permite saber cuáles son las propiedades del estado 1, cuáles son las propiedades del estado 2 y también nos permitiría saber cuál es la cantidad de calor que se ha intercambiado para que se dé este proceso. Sin embargo, no nos permite conocer cuál es la trayectoria. Miremos, por ejemplo, que para ir de P1 hasta P2 se puede ir a través de esta flecha que se ilustra aquí, o se puede ir a través de otras dos trayectorias. La de la mitad es más corta y la de abajo es una trayectoria más larga. Entonces, cuando pensamos en transferencia de calor, pensamos en una asignatura que nos va a dar modelos matemáticos para saber cómo ir desde un estado al otro, saber a través de qué modos de transferencia de calor se da y saber a qué velocidad ocurre un proceso. Para relacionar este curso con los cursos anteriores, especialmente Fenómenos de Transporte 1, donde se discute a fondo transferencia de momento, debemos ver entonces cuál es la analogía entre transferencia de calor y transferencia de momento. Antes de que eso lo vamos a ejemplificar con un proceso que son dos placas planas, ambas en reposo inicialmente, es decir, para un tiempo menor que 0, o sea, antes de que inicie un proceso dado. Y si hablamos de transferencia de momento, veremos que entonces las dos placas estarán a una velocidad de 0 metros por segundo y en medio de ellas habrá un fluido donde analizaremos cuáles son las propiedades del fluido a través de la coordenada Y, representada en esta flecha roja. Si queremos mirar el fenómeno de transporte de calor, tendríamos dos placas planas que están a una temperatura uniforme y en el medio hay un fluido a través del cual está la coordenada Y, que está representada por esta flecha roja. Cuando un proceso dado inicia, es decir, cuando el tiempo es igual a 0, entonces tenemos que la placa de abajo empieza a moverse a una velocidad V1. Inicialmente entonces la velocidad del fluido no será perturbada y si miramos desde el punto de vista de transferencia de calor, hacemos algo similar. Introducimos una fuente de calor que me va a calentar la placa de abajo hasta una temperatura T1. En un momento inicial, el fluido que está entre las placas no se verá perturbado y tendrá una temperatura uniforme. Cuando transcurre un tiempo finito, ¿qué es lo que va a ocurrir? Veíamos en transferencia de momentum que como esta placa de abajo empezó a moverse, las partículas de fluido que están en contacto con la placa tienden a alcanzar su misma velocidad, mientras que a medida que me muevo en la coordenada Y, las partículas de fluido estarán a velocidades menores. Entonces la placa de abajo alcanza una velocidad V1 y el fluido
tendrá una velocidad en la coordenada X que dependerá de Y y del tiempo que haya transcurrido para el proceso. De forma análoga, en transferencia de calor, cuando se introduce una perturbación, la placa de abajo alcanza una temperatura T1 y las partículas de fluido que están más cerca a la placa tienden a estar a una mayor temperatura que las que están más alejadas en la coordenada Y. De modo que se desarrolla un perfil de temperatura. Matemáticamente ese perfil lo podemos expresar como que la temperatura del fluido, o sea, T sub X, depende de la coordenada Y dependerá del tiempo que haya transcurrido para el proceso. Cuando transcurre un tiempo suficientemente largo, que podríamos denominarlo un tiempo infinito, el sistema alcanza un estado estable. ¿Y qué ocurre en ese caso? Entonces la placa de abajo se mueve a una velocidad V1 y el fluido alcanza un perfil de velocidad donde V sub X depende ya solamente de Y no dependerá del tiempo. En ese caso, las partículas de fluido que están más cerca a la placa inferior se moverán a una velocidad más alta y a medida que me muevo en la coordenada Y positiva, las partículas tienen velocidades menores. En el caso de transferencia de calor tenemos algo análogo. Entonces, la temperatura de la placa de abajo será T1 y el resto, la temperatura sub X, dependerá solamente de Y, ya no depende del tiempo. Las partículas de fluido que están en contacto con la placa que está a temperatura T1 tienen una mayor temperatura que las partículas que están más alejadas de la placa en la coordenada Y. Se desarrolla entonces un perfil de temperatura. Como vemos, transferencia de momento y transferencia de calor son dos fenómenos análogos. La variable clave en transferencia de momento es velocidad y lo que se desarrolla es un perfil de velocidad, mientras que en transferencia de calor la variable clave es temperatura y lo que se desarrolla es un perfil de temperatura. Cuando miramos las leyes que describen transferencia de momento, en este caso la ley de viscosidad de Newton, y transferencia de calor, en este caso la ley de Fourier, vemos que tienen formas análogas. En este caso, la ley de viscosidad de Newton nos dice que el esfuerzo cortante va a ser igual a una constante que es la viscosidad absoluta del fluido por el gradiente o la derivada de la componente X de la velocidad con respecto a Y. Si vemos la fórmula que describe la transferencia de calor, es decir, la ley de Fourier, es análoga. Nos dice que el flujo de calor en Y es igual a una constante, y esa en este caso es la conductividad térmica del material, por la derivada de la temperatura con respecto a Y. Haciendo un resumen, entonces podemos ver que el calor es energía en tránsito debido a una diferencia de temperaturas. En la vida cotidiana lo podemos ejemplificar con una taza de café. El café está a una temperatura determinada que es mayor que la del fluido circundante. Entonces se dará transferencia de calor desde el café, que está a mayor temperatura, hacia el fluido circundante, que está a menor temperatura. La flecha de calor será entonces en esta dirección, como se ilustra en la figura. Se da entonces un flujo de calor, pero ese flujo de calor puede tener diferentes modos o mecanismos para que ocurra. Un primer mecanismo se denomina conducción, y esto ocurre cuando la transferencia de calor se da a través de un medio determinado. En la figura podemos ver que tenemos dos placas planas que están paralelas, y en la primera placa, la placa a la izquierda, se introdujo una perturbación, es decir, se calienta y entonces la placa alcanza una temperatura T1. La placa de la derecha estará a una temperatura T2 y tenemos que la temperatura T1 será mayor que T2. En ese caso, habrá un flujo de calor ilustrado por esta flecha desde T1 hacia T2, porque recordemos que el calor fluye donde hay mayor temperatura a menor temperatura. Posteriormente, hay otro mecanismo que se denomina convección. Este mecanismo ocurre cuando se da intercambio de calor entre un determinado cuerpo, en este caso se muestra un sólido, y un fluido que está moviéndose alrededor de él. Si hay una diferencia de temperatura entre el cuerpo, que en este caso está a una temperatura T1, y el fluido, habrá flujo de calor.
tenemos que tener en cuenta que aquí se ilustra que T1 es mayor que T2, entonces la flecha de calor estará en dirección del sólido hacia el fluido que está moviéndose alrededor de él. Y este mecanismo de transferencia de calor, recordemos, se denomina convección. Finalmente, el otro mecanismo de transferencia de calor es radiación. Todo cuerpo que esté a una temperatura finita, en este caso este cuerpo está a una temperatura T1 y este otro cuerpo está a una temperatura T2, cualquier cuerpo que esté a una temperatura finita emite energía en forma de ondas electromagnéticas. En este caso, este mecanismo se denomina transferencia de calor por radiación. Este cuerpo, por estar a una temperatura T1, emite un flujo de calor Q1 y este cuerpo que vemos aquí, por estar a una temperatura T2, emite radiación y esto lo denominamos flujo de calor Q2. Hay una cosa particular con la radiación y es que no se necesita un medio físico para que haya transferencia de energía por radiación. Esto lo podemos ver, un ejemplo clásico es el Sol, que emite radiación y llega a la Tierra, y esta radiación nos llega sin que exista un medio físico para que esa transferencia de calor ocurra. Hasta aquí este video tutorial sobre conceptos básicos. Si se quiere ampliar la información, se puede leer el capítulo 1 de Incropera, especialmente las páginas 2 y 12, donde se explican la definición de transferencia de calor, los modos de transferencia de calor, la relación con la termodinámica. Muchas gracias.